Un letal grupo de terroristas han establecido su base en el interior de Irak. Han estado fabricando armas químicas que ahora necesitan sacar de allí. Para evitarlo se recurre a una unidad de las fuerzas especiales, los Boinas Verdes. Es la operación a la que cualquiera de nosotros aspira. Quieres estar en la mismísima punta de lanza. Además tienen que colaborar con un grupo de guerrilleros. Nos quedamos alucinados, como diciendo, vaya, parece que estos tipos son duros. En un terreno montañoso muy exigente. Sabían que iba a ser un combate difícil. Esta es la historia detallada de la Operación Martillo Vikingo. Cómo un pequeño grupo de hombres desafía las probabilidades en cumplimiento de una de las misiones antiterroristas más importantes de la guerra de Irak. Operaciones ocultas. Operación Martillo Vikingo. 20 de marzo de 2003. Son las primeras horas de la Operación Libertad iraquí. En Bagdad, un devastador bombardeo por sorpresa y de enorme envergadura golpea el régimen de Saddam Hussein. La capital iraquí es acribillada durante horas por armamento de tecnología multimillonaria. Lo que pocos estadounidenses saben es que los planificadores militares también pretenden erradicar un problema muy distinto, a cientos de kilómetros al norte. Se centra en una zona montañosa conocida como el Kurdistán iraquí, cerca de la frontera con Irán. Los enemigos no son los soldados de Saddam, sino un grupo de terroristas islámicos. Ansar al-Islam, los luchadores del Islam. Mantienen estrechos vínculos con la red terrorista más buscada del mundo, Al-Qaeda, responsable de algunas de las atrocidades más espeluznantes de los últimos tiempos. Sospechaban que mantenían una fuerte conexión con Al-Qaeda, que eran una rama de yihadistas extranjeros. Entre sus 800 miembros se cuenta una banda de veteranos endurecidos en la guerra de Afganistán. Estaban fuertemente armados, con lanzagranadas, morteros y ametralladoras, armas de estilo soviético, iraní e iraquí. También se rumoreaba que habían construido un laboratorio de armas químicas y que estaban fabricando ricina, el veneno que se extrae de las semillas de ricino. El problema al que se enfrenta el ejército estadounidense es que están muy escondidos en territorio enemigo. Ansar al-Islam estaban ubicados en una zona llamada el Saliente de Halabja, en la parte oriental de Irak, justo en la frontera con Irán. Su base estaba en la cadena montañosa que forma la frontera natural entre Irán e Irak. Su conocimiento de ese terreno es clave. Debe entrar en escena la unidad mejor capacitada para operar tras las líneas enemigas y perfecta para esta misión, los Boinas Verdes. Su manera de actuar y de ejecutar las misiones gira en torno a las prácticas de guerra no convencionales. Con base en Fort Bragg, Carolina del Norte, los Boinas Verdes se crearon hace 60 años. Los Boinas Verdes se establecieron oficialmente en junio de 1952. Su profesionalidad adquirió renombre en la guerra de Vietnam.
Sus filas se engrosaron mucho durante la guerra de Vietnam, donde les fueron asignadas infinidad de misiones. Como muchas fuerzas especiales, son unidades muy especializadas y versátiles. Están capacitadas para utilizar una gran variedad de sistemas de armas letales. Los requisitos de alistamiento son muy estrictos. Deben tener experiencia aérea, tienen que haber ido a alguna academia de vuelo y luego tienen que pasar el riguroso proceso de selección para las fuerzas especiales. La gran mayoría de los aspirantes no superan el entrenamiento. Lo que diferencia a los Boinas Verdes de cualquier otra fuerza de élite es que están especializados en luchar junto a tropas locales en el interior del territorio enemigo. Los Boinas Verdes son expertos en tácticas de guerra no convencionales. Están entrenados para trabajar codo con el país anfitrión y las fuerzas autóctonas. Aparte de todas las habilidades que se les exige, también se les supone un perfecto conocimiento del idioma, la cultura, la política y la religión del país al que son destinados. Deben actuar como de diplomáticos, estableciendo relaciones con la gente sobre el terreno. El objetivo es que los Boinas Verdes hagan de mentores de los ejércitos autóctonos y complementen su capacidad militar con el conocimiento estadounidense. Por eso se los conoce como fuerzas de multiplicación. El aspecto de fuerzas de multiplicación tiene dos vertientes. Una es la capacidad para organizar, entrenar, motivar y liderar a estos ejércitos autóctonos. Y la otra, la aportación y el uso de diferentes sistemas armamentísticos de mayor envergadura para operaciones aéreas o de apoyo aéreo de proximidad. Y si había un hombre perfecto para la misión contra Ansar al-Islam, ese era el teniente coronel Ken Tobo. Era el arquetipo de un boina verde. Un hombre con enorme experiencia en operaciones que comandaba el tercer batallón de los Boinas Verdes. Ken Tobo es un individuo perfectamente formado. Personificaba el ideal de soldado diplomático. Es el hombre elegido para liderar lo que pasará a conocerse como la Operación Martillo Vikingo. Lo que hace especialmente valioso a Tobo es su conocimiento del Kurdistán por su experiencia previa en la Guerra del Golfo en 1991. Tobo ya había identificado la fuerza local con la que trabajaría. El objetivo de Tobo es reunir un ejército de miles de soldados locales, de las guerrillas kurdas llamadas Peshmerga. Los kurdos son un grupo étnico diferente de los árabes iraquíes. Los Peshmerga habían declarado la guerra al régimen de Saddam Hussein hacía años. Su base se situaba en un pequeño enclave en el norte de Irak. Desde la Primera Guerra del Golfo era una zona con espacio aéreo protegido defendido por los aviones estadounidenses y aliados. Los socios, en este caso, serían la Unión Patriótica del Kurdistán, o PUK, la entidad kurda de las Fuerzas Armadas con la que Tobo tenía planeado asociarse. La misión de la Operación Martillo Vikingo y sus socios, los Peshmerga kurdos, consistía en internarse en el valle, enfilar la zona montañosa y cortar el paso a Ansar al-Islam. El plan de Tobo prevé que un pequeño grupo de boinas verdes lidere el ataque kurdo. Actuarán en pequeños grupos flexibles de hasta 12 hombres, llamados ODA, oficiales de destacamento operacional Alfa o equipos A. Como punta de lanza de toda la operación se elige al equipo ODA 081. Al mando está Brian Rowan, por entonces un joven capitán.
Mi función durante la misión fue la de comandar al destacamento. La Operación Martillo Vikingo fue mi primer despliegue como jefe de un equipo de fuerzas especiales. Acababa de terminar el curso de cualificación de un año previo cuando me asignaron la comandancia del equipo ODA 081. Junto a él, una serie de suboficiales veteranos. Tenía un numeroso grupo de suboficiales que acumulaban más experiencia que yo. Eran todos sargentos veteranos con muchos años de servicio. Entre ellos, el sargento senior, Greed. En ese momento tenía 36 años, 7 más que yo. Tenía mucha experiencia y desde luego daba la sensación de competencia al grupo. Luego estaban los especialistas, 2 sargentos en armas. Eran sargentos de primera, ambos francotiradores muy cualificados. Después, el sargento médico y el ingeniero. El experto en comunicaciones era Blake Kramer. Yo era el sargento de comunicaciones. La gente piensa que no está bien que recibamos disparos, pero en realidad forma parte de la operación y es algo que tengo asumido. 21 de marzo de 2003. Pero primero Tobo y sus boinas verdes conciertan una reunión con el jefe de los PUK. Si pretenden que la Operación Martillo Vikingo sea un éxito, tienen que ganarse a la guerrilla kurda. Apenas unas horas después de su llegada al norte de Irak, Ken Tobo y sus boinas verdes se desplazan hasta el cuartel general de los PUK en la ciudad de Halabja. Se trataba de establecer conexiones con nuestros socios, los PUK, especialmente con el jefe de los Peshmerga. Estábamos muy nerviosos. Éramos parte de la avanzadilla y ser los primeros en tomar contacto con aquello es algo a lo que aspira cualquier unidad de fuerzas especiales. Los kurdos acumulan una larga tradición de oposición al régimen de Saddam Hussein. En 1988, el dictador atacó con gases a la población kurda de Halabja, la ciudad donde Tobo se dirigía para conocer a los líderes kurdos. Más recientemente, Halabja y los puestos de avanzada kurdos han sido objeto de atentados suicidas y ataques regulares con mortero desde las posiciones de Ansar al-Islam. La CIA ya había allanado el terreno para que las tropas estadounidenses fueran bien recibidas por el ejército autóctono. Durante 12 meses, la agencia se había encargado de enviar remesas de efectivo, lo que llamaron ayuda letal, armas y munición. Pero cuando Tobo se encontró con los kurdos, descubrió que aún no estaban convencidos. Se reunieron en Halabja y empezaron a planificar el modo de neutralizar a Ansar al-Islam. El primer problema con el que se enfrenta Tobo es cultural. Los kurdos son un pueblo guerrero. Su nombre, Peshmerga, significa el que se enfrenta a la muerte. Los kurdos lucen bigotes y ven a cualquier extranjero afeitado como un muchacho sin experiencia. Mientras que los estadounidenses deben cumplir con las normas de uniformidad religiosamente. La cultura guerrera está muy enraizada en el pueblo kurdo. La mayoría de los jóvenes se sienten llamados a cumplir su deber en el campo de combate y se alistan en los Peshmerga o se unen por temporadas. Es un emblema de honor para ellos. Pero los kurdos tienen otras razones más importantes para desconfiar de los estadounidenses. 10 años antes, después de la Primera Guerra del Golfo, los kurdos se levantaron en armas en una revolución que esperaban que apoyasen los estadounidenses. Pero no lo hicieron. Y en vez de eso, Saddam Hussein contraatacó con toda su fuerza y lideró una matanza contra los Peshmerga y miles de civiles. Por su parte, los estadounidenses veían a los Peshmerga con parecida reticencia. No eran soldados profesionales, carecían de disciplina militar comparados con ellos. Para Brian Rowan, la primera impresión no fue nada buena.
No son lo que te imaginas. Desde el punto de vista del soldado estadounidense, van ataviados con ropa vieja, con los pantalones que nosotros llamamos de MC Hammer, con zapatillas de deporte y armados con algún AK-47 o lo que pueden conseguir, y llevan un poblado bigote y un pañuelo enrollado a la cabeza. No tienen radio. Puede que algunos tengan algún walkie o quizá un móvil. 21 de marzo de 2003. Cada parte debe ganarse el respeto de la otra. Los boinas verdes tienen un plan para demostrar a los kurdos que van en serio. Ken Tobo lo haría todo a simple golpe de clic de ratón. La noche del 21 de marzo de 2003, Tobo y su equipo pusieron rumbo hacia un mirador cercano a la base de la montaña de los terroristas. Los boinas verdes y los kurdos toman posiciones. Abren el portátil y configuran las comunicaciones por satélite. Introducen unos misteriosos números. Los kurdos esperan ansiosos durante 15 minutos a que algo suceda. El grupo de las fuerzas especiales les facilitó los objetivos y las coordenadas. Estábamos ahí sentados observando, conscientes de que se habían lanzado los misiles, expectantes, y de repente oyes ese... Eran los misiles sobrevolando uno tras otro. Oyes cómo te pasan por encima. Es impresionante y al tiempo da miedo. Piensas, por favor, que no se queden cortos. Pero siempre llegan donde deben y explotan. Observaban mientras el cielo de la noche se iluminaba. Fue increíble. Los primeros misiles Tomahawk explotan en la base, matando a varios terroristas. En apenas unos minutos, la tecnología y la potencia aérea estadounidenses les ganan el respeto de los kurdos. Creo que dudaban de nosotros, de que estuviéramos realmente decididos, pero en ese momento, cuando empezaron a actuar los Tomahawk, se convencieron de que estábamos allí para ayudarles y de que no eran solo palabras. No obstante, los misiles provocan un nuevo problema. Los soldados de Landsat se retiran de sus posiciones. Saben que no pueden hacer frente a los Tomahawk y simplemente se retraen. Tan pronto como los misiles empiezan a explotar, los Ansar al-Islam cargan sus camiones y abandonan sus escondites. Fueron lo suficientemente inteligentes como para alejarse. Tenían una serie de posiciones defensivas a las que podían regresar. Los soldados del Ansar se repliegan a otras posiciones defensivas cercanas a la población de Sargat. Y empiezan a internarse. Sargat era el principal bastión de los Ansar al-Islam. Estaba a los pies del valle, pero rodeada de montañas. Los terroristas habían construido un sistema de trincheras y búnkers en las colinas y montañas que coronaban la zona. Es una zona muy montañosa, muy rocosa, con muy poca vegetación y muy poco accesible por carreteras. Los terroristas del Ansar contaban con armamento pesado. Incluía ametralladoras rusas Dushkas, morteros y cañones pesados. Parecían decididos a luchar hasta la muerte. Un ataque sobre el terreno podía ser un baño de sangre.
Esta posibilidad preocupaba al jefe kurdo, Jalal Talibani, que de repente decide abortar toda la operación. Talibani decidió abortar el ataque, obligando a Topo a dejar su base para acudir a visitarle en su cuartel general. Con la operación pendiente de un hilo, Ken Tobo le explica a Talibani cómo van a hacerlo para evitar víctimas kurdas. Utiliza una detallada maqueta de la zona para desglosarle cada aspecto de la operación y hacerle partícipe de los riesgos y del plan de batalla. Los boinas verdes actuarán junto a un ejército de 7000 peshmerga. Como el enemigo ocupa muchas posiciones, cada una cubriendo a la otra, los boinas verdes y los kurdos deben actuar simultáneamente en un ataque con muchos frentes. Tobo presenta un plan para repartir a los boinas verdes entre los peshmerga para coordinar el ataque. Los boinas verdes utilizan mapas para estructurar exactamente el desarrollo de la misión. El plan consiste en que 6 grupos diferentes se desplieguen en la zona. Cada grupo tendrá un color: negro, naranja, rojo. El grupo amarillo será el que abra el frente principal atravesando el valle. Sobre el frente amarillo recaía el mayor esfuerzo, el de atravesar el valle hasta Golp y de ahí a Sargat. El grupo amarillo despejaría la cordillera que miraba al valle. El frente amarillo se dividió y ascendieron hasta la cordillera. Su misión era proporcionar cobertura a la unidad que les precedía valle abajo, en dirección a Sargat. Con la misión en duda, todas las miradas se fijan en el jefe kurdo, Jalal Talibani, que se lo toma con calma. Tobo le garantizó que habían hecho un minucioso reconocimiento y que estaban preparados para presentar combate de forma eficaz. Y por fin Talibani dio el visto bueno, confió en ellos y les permitió lanzar el ataque. ...27 de marzo de 2003... 6 ODA de los boinas verdes participarán en el ataque, pero la misión de encabezarlas se le encomienda a la ODA 081. Es un momento de nervios para el sargento Blake Kramer. Recuerdo que la noche anterior no dormí muy bien. Miles de cosas se me pasaban por la cabeza. Todos los planes de contingencia. A pesar de tener solo 10 hombres en su equipo, el capitán Rawen los divide entre el frente amarillo principal, cuyo objetivo es la ciudad de Sargat, y el frente verde, que se dirige a las montañas. Dividimos el equipo. 6 de nosotros nos fuimos al grupo amarillo y 3 se fueron con el verde. Las ODA deben estar preparadas para manejar situaciones de incertidumbre. Somos como una herramienta múltiple que puede configurarse según las necesidades para sacar partido de todas sus capacidades. Brian Rawen lleva con él a 2 de los kurdos más relevantes: el general Sheikh Jaffa, a cargo de los peshmerga, y el hijo del jefe de los PUK, Bafal Talibani, que actúa de intérprete. 28 de marzo de 2003. El 28 de marzo todos están preparados. Para algunos de los boinas verdes, es la primera vez que tienen contacto con los peshmerga kurdos. Muchos de los estadounidenses se han dejado bigote para asimilarse a sus aliados kurdos y ganarse su respeto. Aquella mañana nos reunimos en el campo de batalla. Al mirar, veías a 7000 peshmerga y a todos los efectivos de las fuerzas especiales, esperando para entrar en acción. Los boinas verdes toman conciencia por primera vez de la verdadera magnitud de la tarea. Al salir el sol, vimos las montañas que, con la nieve, aún eran más impresionantes y hacen que te des cuenta del auténtico peligro al que nos enfrentábamos.
El terreno tenía mucha inclinación. Eran montañas muy escarpadas, con poca vegetación, y a eso se añadía la nieve y el deshielo, que hacían todo más fangoso y resbaladizo. Aquello nos hizo ver lo dura que iba a ser la misión, sobre todo porque las posiciones enemigas estaban muy escondidas en la montaña. Así que solo nos quedaba subir a la cumbre para atacar y luchar en un terreno montañoso, gélido y muy peligroso. Antes de que la columna se ponga en marcha, Tobo regresa al centro de mando para coordinar la operación desde allí. La operación es tan compleja que el único medio del que Tobo dispone para comunicarse y seguir el rastro de los diferentes frentes es por radio. Deben mantener contacto frecuente con los boinas verdes para supervisar su posición y no abrir fuego accidentalmente contra el propio bando, es decir, las víctimas del llamado fuego amigo. Una vez que los equipos están en sus puestos y lejos del peligro, Tobo se pone manos a la obra ordenando un bombardeo preliminar con cazas y aviones de combate para debilitar las posiciones del Ansar. La columna de asalto se mueve sobre el terreno y los boinas verdes se abren paso hasta Sargat con los Peshmerga. La fuerza principal, el Frente Amarillo, debe tomar primero una población llamada Golb. El pueblo Golb era un pequeño puesto de control a los pies del valle. Pero el enemigo estaba esperando. Cuando el ejército kurdo enfiló el ascenso por la montaña, se vieron atacados por un fuego intenso. Se oían los disparos y se veía el resplandor de las ráfagas impactando alrededor. Oíamos las balas silbar. El tiroteo empezó a cobrar intensidad, más precisión. De repente, caes en la cuenta de que tú también juegas. En mi equipo había un general llamado Sheikh Jaffa, que era el que comandaba a los kurdos. De repente, los kurdos se detuvieron. Sheikh Jaffa se dirigió hacia mí y me dijo, ¿qué hacemos ahora? Entonces vimos a todos los kurdos agacharse. Los Peshmerga, ante el ataque de las fuerzas de Ansar al-Islam, se detuvieron en seco. Aquello no era bueno. Era imprescindible mantener la tensión, seguir avanzando. ¿Cómo íbamos a hacerlo? En un intento por darle la vuelta a la situación, el capitán Rauen pide refuerzos y organiza un ataque aéreo. Pidieron ayuda por radio y los F-18 de la Armada atendieron a la llamada con JDAM de 225 kilos. Fue el sonido más dulce que jamás habíamos oído. Sin duda nos ayudó a recuperar la confianza y nos llenó de euforia saber que estábamos también respaldados. Fue el mejor acicate para los Peshmerga, que emprendieron de nuevo rumbo hacia Golb. Una vez allí, los Peshmerga fueron despejando a la población casa por casa. Era el momento de que las fuerzas autóctonas sorprendieran a los boinas verdes.
Los kurdos apenas contaban con unos AK-47 y unos cuantos cartuchos de munición. Pero su arrojo era impresionante. Había un tipo kurdo que llevaba un bastón y el arma colgada en cabestrillo. Agarró el bastón, se pegó a la pared, se tumbó, me levantó los pulgares, se descolgó el AK-47, rodó por el suelo y empezó a disparar. Comparadas con las de los boinas verdes, sus tácticas eran sencillas. Siempre al ataque, sin parar nunca para no perder la oportunidad. Si un kurdo es herido, es él mismo quien busca ayuda médica. Tras la rápida incursión, los peshmerga toman Golp. Apenas les hizo falta una hora para asegurar el primer objetivo. Con la misión adelantada sobre el horario previsto, los kurdos convocan una reunión del equipo. Sheikh Jaffa los reunió a todos y empezaron a hablar de lo bien que lo habían hecho y lo lejos que habían llegado. Les dio la típica arenga para motivarlos, les habló de la importancia de luchar con valentía y de su herencia como guerreros y de la oportunidad de luchar junto a nosotros. Los boinas verdes no tardan en percatarse de que Golp ha sido el aperitivo y que el verdadero plato fuerte es Sargat. Creo que me di cuenta cuando el intérprete empezó a contarnos lo que Sheikh Jaffa les había dicho a su tropa. Entonces supe claramente que estábamos a punto de abordar el punto crucial de la batalla. Los boinas verdes avanzan de nuevo. El problema de Sargat es el terreno. Ansar al-Islam lo domina prácticamente en su totalidad. Disparaban por todas partes, como si lo hicieran contra peces en un barril, el peor sitio en el que jamás he estado. La forma del terreno era de herradura. En la parte superior había posiciones de combate esporádico que habían cavado y fortificado y se cubrían unas a otras. En todas había algún tipo de arma, como un mortero o algún tipo de arma pesada, con las que nos acribillaban. De repente el fuego comenzó a intensificarse. Disparos por todas partes, las ráfagas de los Tuskas y los PKM se estrellaban contra el barro a nuestro alrededor y se oía ese ruido sordo que hacían al impactar. Estábamos rodeados por el fuego. Estábamos al alcance de muchas de las posiciones. Éramos un objetivo alcanzable por todas. No parecía real. Esta vez el capitán Rauen no pudo solicitar un ataque aéreo. Pedir respaldo aéreo ponía en riesgo a sus propios hombres y a sus aliados turcos. Los boinas verdes debían tomar el control y contraatacar. Tendrían que lidiar ellos mismos con el problema. El capitán Rauen idea un plan. Utilicé a los francotiradores que llevaba conmigo para que atacaran directamente y con precisión las posiciones enemigas. Los sargentos en armas portaban M82 Barrett calibre 50. Un potente rifle de largo alcance capaz de localizar un objetivo a casi 2 kilómetros de distancia. Empleando el rifle se deshacen del enemigo hombre a hombre.
Gracias a los francotiradores, los boinas verdes pueden moverse. La siguiente parada es la población de Sargat. El combate se recrudece aún más. La batalla de Sargat fue extremadamente cruenta. Lo suficiente como para desear no estar allí. Las ráfagas impactaban a centímetros de nosotros. Balas trazadoras que nos cortaban el paso y desintegraban las piedras a nuestro alrededor al estrellarse contra ella. Y a eso le siguieron los morteros. El capitán Rowan, al frente del ataque, debe replegarse a las puertas de Sargat. Con Rowan y sus hombres sin poder seguir adelante, Grid y otros sargentos en armas deciden que es necesaria más potencia de fuego. Así entra en escena la ametralladora pesada. Por suerte contábamos con una ametralladora pesada del calibre 50, así que el sargento y el resto del equipo juntos se dispusieron a usarla. Necesitaban un punto desde donde pudieran ver bien las posiciones del Ansar al-Islam. Estas ametralladoras son armas muy potentes, capaces de disparar ráfagas de 700 balas y neutralizar al menos una de las principales posiciones desde las que eran atacados. Entre tanto, Blake Kramer sigue contrarrestando el fuego enemigo con la ametralladora ligera. Abrimos fuego con las ametralladoras ligeras contra varias posiciones enemigas en un esfuerzo para crear un ambiente de camaradería, que los kurdos supieran que estábamos con ellos, que lo conseguiríamos. Gracias a la combinación de las ametralladoras del calibre 50 y las nuestras, pudimos reducir al enemigo y avanzar por el valle. Los boinas verdes también instan a los kurdos a poner en juego su armamento pesado. Tenían un camión plataforma con cañón dual de 23 milímetros. Era enorme. Lo aparcaron atravesado de un lado a otro y empezaron a disparar. Tenía un retroceso increíble, era muy impreciso, pero daba muchísimo miedo. De vuelta en Sargat, el capitán Rowan vuelve a ponerse en cabeza del ataque. El capitán Kramer sigue tendido en el suelo, liderando la carga. Después descubrió que había olvidado colocarse la placa en el chaleco antibalas, así que había sido como un pato de goma en una feria. Fue milagroso que no me dieran. Estábamos rodeados por fuego de mortero y de rifle. Miré al intérprete que nos acompañaba y de repente veo que está hablando por el móvil. Creo que con un primo suyo. Le estaba contando que estábamos allí, atacando. Pensé, es una broma. ¿Estás hablando por teléfono? Cuelga ahora mismo. Estamos en mitad de un infierno. Luego me pareció hasta un poco cómico. Luchaban con un valor increíble. El enemigo los superaba en número y tenían que atacarlos desde el suelo a posiciones más ventajosas a más altura. Por fin, después de 4 horas, entran en Sargat. Al saquear la ciudad, los estadounidenses encuentran pasaportes de combatientes extranjeros de Sudán, Yemen, Omán y Arabia Saudí. Al entrar descubrimos trajes de protección química, jeringuillas de antropina y otros artículos bastante inusuales. Y lo más importante, además encuentran pruebas que demuestran que se han estado fabricando armas químicas. Residuos de ricina, el veneno extraído de las semillas de ricino.
Encontraron una serie de indicios que confirmaban que Ansar al-Islam había estado intentando fabricar armas químicas. Era la primera prueba fehaciente encontrada en Irak de la conexión de Al-Qaeda con las armas de destrucción masiva. El ejército estadounidense organiza una conferencia de prensa para contarle al mundo la misión y el descubrimiento de las pruebas incriminatorias. Pero nadie menciona el papel que los boinas verdes han desempeñado en el hallazgo. Entonces, nadie tenía conocimiento del feroz combate que se había desarrollado en el valle para llegar a Sargat. La historia completa de aquella batalla se conoció muchos años después. La colaboración de los Peshmerga y los equipos A de las fuerzas especiales ha funcionado bien. Ambos se han ganado el respeto mutuo. Y las guerrillas saben que sus socios, con sus vehículos fuertemente armados, son un equipo formidable. La moral estaba muy alta. Estábamos en Sargat, el bastión de Ansar al-Islam. Parece que la batalla ha terminado. Al caer la noche, los kurdos y los boinas verdes detienen su avance momentáneamente. Sin embargo, los guerrilleros del Ansar, que han quedado en pie, atacan de nuevo. Su destino: las cuevas en la parte alta de Sargat. Su plan es tender una trampa a las fuerzas formadas por estadounidenses y Peshmerga. Utilizarán las cuevas como búnkers fortificados. 29 de marzo de 2003. Al amanecer, los Ansar al-Islam establecen sus posiciones en torno a las cuevas. A la mañana siguiente continuamos el ataque. Ellos estaban apostados en un complejo de cuevas a nuestro alrededor. Había muchísimas cuevas. Cuando empezaron a avanzar, recibieron los primeros disparos. En cuanto oímos los primeros disparos, supimos que no iban a ponérnoslo fácil. Eran tipos muy duros. Disparábamos continuamente contra las cuevas, pero no conseguíamos que salieran y no dejaban de dispararnos. Los boinas verdes y sus aliados fueron puestos contra la pared. Conscientes de que se imponía una solución rápida, deciden sacar a sus enemigos de sus fortificaciones. Aseguramos la entrada de la cueva para impedirles que salieran allí. Luego, indicamos a uno de los nuestros que iniciara fuego antitanque. Nos retiramos de la entrada de la cueva y en cuanto disparó, la cueva se desplomó. ...70 combatientes de Ansar al-Islam murieron ese día. Los últimos resistentes fueron neutralizados. 30 de marzo de 2003. 3 días después del comienzo de la operación, los boinas verdes son testigos de la retirada de los últimos guerrilleros de Ansar al-Islam a través de la frontera de Irán. Los terroristas han sido aniquilados. Ansar al-Islam ha sido derrotado, al menos de momento. Solo unos cuantos sobreviven a la masacre. Sin su armamento pesado, sin infraestructura y con el golpe mortal asestado a su laboratorio de ricina, poco queda ya de la amenaza que suponían apenas unos días antes. Después de 8 días de acción intensa en el Kurdistán, los boinas verdes han cumplido con su misión antiterrorista. Al final, la ODA 081 fue condecorada con 3 estrellas de plata y 6 de bronce,
Después de una batalla que sin duda fue la más feroz, en la que las fuerzas especiales habían intervenido desde Vietnam. En los días siguientes se unieron a otras fuerzas y combatieron a otras unidades iraquíes al norte de Irak. A principios de abril de aquel año, la ciudad de Kirkuk cayó en manos de los hombres de Tobo. Las fuerzas regulares iraquíes apostadas allí no presentaron resistencia. 3 semanas después del comienzo de las hostilidades, la colaboración con otras fuerzas estadounidenses permitió asegurar el norte de Irak y abrir una puerta para la entrada de los tanques en Bagdad. Dos años más tarde, el líder de los PUK que trabajó con Tobo, Jalal Talibani, fue elegido primer presidente kurdo de Irak. La Operación Martillo Vikingo pasó a los anales como un clásico de las misiones de los Boinas Verdes. Esta operación es un ejemplo de la puesta en práctica de la teoría del entrenamiento. En su base radica la doctrina de persuasión de las fuerzas autóctonas para luchar junto a los equipos norteamericanos. Con el apoyo de una devastadora potencia aérea. Y el combate en pleno territorio enemigo. Librar una batalla en una montaña, junto a las fuerzas autóctonas como grueso de la unidad, y salir de ella sin una víctima después de los problemas que nos encontramos fue todo un logro. La operación puede considerarse como un éxito en muchos sentidos, sobre todo porque no hubo víctimas en nuestro bando. Para los pequeños grupos estrechamente unidos que lucharon en el sector norte de Irak, si bien no recibieron mucha cobertura mediática, la operación sigue siendo un motivo de orgullo. Tuve la suerte de formar parte de un equipo de hombres que desempeñó una labor crucial aquel día. Son momentos que jamás olvidaré. Estar allí, con otros 5 hombres junto a mí, creo que no hay mayor bendición que haber liderado a aquel equipo en ese combate. La Operación Martillo Vikingo marcó el principio de otra serie de batallas protagonizadas por las fuerzas especiales que se desarrollaron desde 2003 y durante los 10 años siguientes. A partir de aquel momento, su participación en batallas y fuegos cruzados ha sido cada vez mayor, lo cual convierte a las fuerzas especiales del ejército estadounidense en uno de los cuerpos mejor preparados para el combate de la historia de Estados Unidos.